ahora sí arrancamos nuestro programa y estamos junto a la licenciada Laura Amicone. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica. Ustedes ya la conocen, parte de especialistas, una referente también en su especialidad. Muchas gracias por estar con nosotros, un placer. No, el placer siempre es mío, Valle. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Vamos a hablar hoy del manejo de la culpa o del sentimiento de la culpa, ¿no? Sí. Porque empieza por cómo lo siente uno mismo y de ahí hay todo un mundo por descubrir. Exacto. ¿Qué es? Sí, la culpa es una emoción, es un sentimiento. Y mira, yo siempre digo que la diferencia entre algo patológico y algo saludable, podríamos decirlo, es solo una cuestión de grados. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que los polos son todos malos, Claro. ¿sí? Lo excesivo siempre es algo disfuncional para un ser humano. Y la culpa siempre tiene una mala prensa. Sí. Uno cuando habla de culpa siempre piensa que hace referencia a algo negativo, algo que está mal, que sí o sí lo tiene que modificar. Y en realidad la culpa tiene un grado de sanidad. Bien. ¿Sí? La culpa nos ayuda a los seres humanos a regularizar nuestras conductas. Claro. Porque si no habría culpa, nosotros desde el psicoanálisis le llamamos super yo, ¿no? Claro. Este sentido de conciencia que uno toma con las cosas que hace. Ajá. Entonces, si careceríamos de culpas, no mediríamos lo que haríamos y nada, andaríamos por la vida sin medir consecuencias, lastimando personas, que de hecho es un gran trastorno. Los asesinos seriales, por ejemplo, ¿no? Exacto. Ajá. En una estructura perversa, donde entraría esto que vos acabás de decir, claramente estamos hablando de una estructura clínica, que es un trastorno, donde estas personas carecen absolutamente de culpa y de remordimientos. Entonces van por la vida, ¿no?, haciendo de todo sin sentir absolutamente nada. Bien. Y eso es absolutamente disfuncional, por supuesto. De saludable no tiene nada. Totalmente. Y por otro lado, el otro extremo, ¿no?, cuando hago cosas y todo me hace sentir culpable, también es una situación disfuncional. Que hay Esto que yo trabajarla. decía, media hora más el domingo de descanso y ya por ejemplo. me levanto de mal humor porque me da culpa, ¿no? Por ejemplo, exacto. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la culpa, ¿sí? La culpa no es siempre mala, tiene un grado de sanidad y hay que saberla estabilizar y hay que trabajarla. Bien. Los que no somos perversos y somos neuróticos, el común denominador, digamos, de las personas, tenemos un cierto grado de culpa porque claramente vamos midiendo a dónde podemos ir, cómo podemos llegar a esto, qué nos puede pasar si lo hacemos, cuál es la consecuencia. Claro. Tenemos ¿Cómo que medir afectamos al otro o no? Cómo afectamos al otro y cómo nos afectamos a nosotros mismos. Porque el hecho de sentir culpa todo el tiempo nos afecta porque no nos deja disfrutar de nada, no nos deja vincularnos saludablemente con el otro. Bien. Mira, yo siempre digo que la culpa es una gran zona de confort. Ajá. Es una gran zona de confort, ¿por qué? Porque desde la culpa uno no puede hacer nada. Claro. No puede decidir, no puede elegir, no puede tomar decisiones, no puede disfrutar lo que hace, no se puede vincular con el otro saludablemente. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada, porque todo me da culpa. Claro, y quizá tampoco puede pedir disculpas o reparar en esto de no llegar, ¿no?, al extremo del ejemplo de recién de un asesino serial. Pero esto de en un día a día que afecto al otro de una cierta manera sin poner en peligro su vida, digamos. Exacto. Pero entonces, bueno, sí, tengo culpa y ahí quedé, entonces como que no me hago responsable, tampoco puedo pedir perdón y modificarlo. Bueno, ahí dijiste algo importantísimo. Mira, nosotros en el consultorio, sobre todo los que trabajamos desde el psicoanálisis, lo primero que hacemos es diferenciar la culpa de la responsabilidad, porque no son lo mismo. ¿Sí? La culpa es un estado de absoluta vulnerabilidad y victimización donde parecería que necesito la expiación de alguien externo, ¿no?, para que esa culpa se vaya. ¿Sí? En cambio, cuando uno se hace cargo de algo, se hace responsable, es uno el que tiene el poder de hacer cosas para remediar esa situación. No necesita de otro. Entonces, si yo siempre pienso que el culpable es el otro o que la culpa la estoy poniendo en algo más, cuando digo algo más puede ser una persona, puede ser un mandato, puede ser... Mira, hay algo que es importante trabajar porque cuando hablamos de culpa siempre está relacionado con esto de los mandatos.
Bien. ¿no? Los mandatos yo siempre los conceptualizo como una religión personal que tenemos todos. Viste que uno nace, y uno nace en mandatos. Viste que vos nacés y enseguida te dicen, ay, que se llame como la abuela, porque la abuela hacía esto, porque enseguida te llenan, ¿no? Por supuesto que hay mandatos saludables y hay mandatos que no son para nada saludables, todo lo contrario. Totalmente. Entonces muchas veces nos encontramos estructurados a partir desde ese lugar. ¿Y qué pasa? Crecemos con esa estructura y respondemos, porque ese mandato para nosotros es una ley. Claro. Entonces vamos por la vida sin darnos cuenta muchas veces, porque porque lo tenemos incorporado. Exacto, está incorporado y es inconsciente, no lo manejo, me maneja eso a mí, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de trabajarlo es poder primero identificar cuál es ese mandato que me posiciona todo el tiempo en un lugar poco saludable y que nada puedo hacer. Y después trabajarlo a modo de responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno, sí, yo ya soy un adulto, yo puedo discernir entre lo que está mal, lo que está bien, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer. Y hay que trabajarlo, por supuesto que hay que trabajarlo con el psicólogo. Pero digo, esto de los mandatos muchas veces es una dificultad en el medio del tratamiento, porque mira, vos hace rato decías algo cuando hacías la presentación, y en una de las situaciones donde más se puede ver esto de la culpabilidad es referido a la maternidad. Claro. Es impresionante cómo van las mujeres y se sientan y dicen, me siento mal porque yo vivo para mis hijos, pero no soy feliz, pero no puedo hacer otra cosa porque me siento culpable si yo no estoy ahí. Y entonces no nos damos cuenta que en esta vida venimos a cumplir muchas funciones, que no somos madres con patas, que somos sujetos, que estamos atravesados por deseos, ¿sí? Y que además de ser buenas madres podemos también ser buenas profesionales o lo que sea que uno le guste ser, ¿no? Entonces es muy importante darse cuenta que hay que trabajar los deseos propios, que es justamente lo contrario de los mandatos. Claro. ¿Sí? Porque y esto que vos decías de los mandatos, ¿está mal decir que no me siento bien cuidando a mis hijos 24 horas, 365 días del año, ¿no? Está mal visto, porque como uno no se va a sentir bien en ese lugar. Pero, bueno, y ahí empieza un montón de cuestiones de maternidad, pero está esa lucha de decir, o quedo bien con el resto, o quedo bien conmigo misma y con la tranquilidad de mi corazón exactamente, ¿no? De saber que estoy haciendo las cosas bien. Vos decías, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo me voy a cansar si yo tengo que...? No, sí, me puedo cansar, por supuesto. Claro. ¿A quién no cansan? Los chicos cansan, agotan, te frustran. Es decir, uno además de ser madre es un ser humano, ¿no? Es decir, no está mal que eso suceda y no está mal permitírselo tampoco, ¿no? Por eso es que trabajar la responsabilidad para diferenciarla de la culpa, y que la culpa pesa, la responsabilidad me libera, son cosas distintas. Bien. Si yo lo siento como culpa, es una mochila seguro, porque la culpa viene asociada justamente a algo externo que me marca un camino y que parecería ser que no puedo hacer otra cosa que no sea seguirlo, ¿no? Claro. En cambio, el deseo propio va más asociado a la responsabilidad de cada uno, porque yo me puedo hacer cargo de lo que deseo, y que de hecho eso es lo más importante. O sea, saber desear. El deseo es, vaya, el motor para vivir, ¿sí? Claro. El deseo es lo que termina desencadenando la motivación en las personas. Si yo no tengo una motivación, no tengo nada. De hecho, la ansiedad, la depresión, son todas patologías que carecen absolutamente de motivaciones. Claro. Entonces, si yo me manejo a través de la culpa, seguramente me voy a alejar de la motivación, me voy a alejar de mi deseo, porque justamente el deseo propio es todo lo contrario del mandato. Claro. Porque el mandato es un deseo de otro. Que me lo puso en algún momento porque se le ocurrió. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, bueno, a ver, yo lo tengo que trabajar a esto. ¿Qué hago? Sigo con el mandato porque mi mamá me decía, hay frases que son contundentes, ¿no? Estos enunciados que aparecen. Mi mamá me decía que si yo me caso tengo que aguantar. Claro. ¿Aguantar qué? ¿Qué tengo que aguantar? Es decir, hay cosas... si yo no lo trabajo en la terapia no me doy cuenta, y yo tengo el chip de que yo tengo que aguantar, de que tener un matrimonio e hijo es aguantar. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabajo con ese paciente para mostrarle en realidad que si él va por ese lugar, lo único que va a sentir es culpa, claramente, porque no tiene que ver con su deseo? Si no, no estaría en terapia, estaría feliz siendo madre. Claro. Y no está siendo feliz siendo madre. O la esposa ideal, ¿no? Exacto. Claro, cuando hablo de eso, hablo de esto ideal que uno le pone, ¿no? Es decir, tengo que ser esta madre abnegada que tiene que hacer todo, hacer...
Todo perfecto. No se puede hacer todo perfecto. ¿Sí? Y si uno estudia y quiere ser un profesional y tiene otros deseos, está perfecto que así sea. Y también va como pasando la culpa, ¿no? De generación en generación en esto de la maternidad, porque yo nunca ejercí mi profesión, dejé colgado mi título porque me dediqué a ustedes. Es también una frase que escuchamos desde la infancia, desde muy chiquititos. Muchas madres, hay una gran generación, ¿no? de madres que estudiaron embarazadas, se súper esforzaron, porque antes también se casaban muchos más jóvenes, pero que terminan tirando en algún momento. Claro, vos ahora tal cosa, pero yo cuando... Vos eras chiquitito, me dediqué 100% a ustedes. Claro, pero fíjate, o a vos, si es uno solo, peor. Pero fíjate qué mochila. Claro, ¿no? claro, A claro. los pobres chicos, es decir, porque por vos no me separé. Esa la escucho siempre. Claro. Es decir, a ver, yo creo que armamos, bueno, los seres humanos estamos confeccionados para armar frases que nos angustien menos. Sí. Esto es así. Sí, Entonces, cuando uno dice, lo hice por vos, en realidad es una traducción ayornada a decir, no tuve los huevos suficientes, ¿sí? Los pantalones bien puestos para tomar decisiones en ese momento de mi vida, y queda mucho mejor decir, lo hice por vos, lo hice por el otro, porque... Y en realidad y hasta para uno mismo es como aliviador. Claro, ¿no? Uno se defiende de la angustia con eso. Claro, uno está convencido que lo hizo por el otro. Claro. ¿No? Es decir, lo hice por vos. Pero cuando vas a terapia te das cuenta que no lo hiciste por el otro. Sí. Lo hiciste porque no tuviste las agallas suficientes para ir tras tu deseo, ¿sí? Y dejar de lado un montón de cosas que tienen que ver justamente con estos mandatos que después nos ponen en estos lugares de culpas, ¿no? Trabajar la culpa, Valle, y convertirlo en responsabilidad, como yo te decía recién, es un gran trabajo de amor propio y de autoconfianza, ¿sí? Porque si yo no tengo autoconfianza y amor propio, es muy difícil poder decir, voy, enfrento esto y voy detrás de mi deseo, aunque la gente diga lo que se le dé la gana. Claro. ¿Sí? Y no solo, ¿no?, con la maternidad, esto también tiene que ver con la profesión, de renuncio a este trabajo, no sé, o decido tal cosa en la empresa y me hago cargo de eso, porque también, ¿no?, tiene todas las aristas. Exacto. Se ven todos los escenarios posibles, por supuesto que en mayor o menor medida, ¿sí? Pero sí, se ve y uno lo va depositando, ¿sí?, en cada cosa que va haciendo, ¿sí? Ese es el punto. Y cuando aparece un malestar, que nosotros lo llamamos síntoma, porque el síntoma es eso, ¿no? El síntoma es una forma errada y poco saludable que tenemos los seres humanos de defendernos de lo que nos angustia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aparece el malestar, el síntoma, que por supuesto me está diciendo algo, porque las emociones son como el agua, ¿vale? Son, a ver, por algún lado se filtran. Esto, por más que vos lo quieras reprimir, por más que no lo quieras ver, por más que los malabares que quieras hacer con la angustia, por algún lado va a salir. Y por ahí es preferible que salga por el caminito correspondiente, saludable, que es a través de la palabra, enfrentando, mirando, por más que eso duela, ¿sí? Que después se aproxime este malestar y esta perturbación que después nos disfuncionaliza y es mucho más difícil trabajarlo. Se siente la culpa corporalmente, ¿cómo? De todas las maneras posibles, porque además eso es tan particular en cada uno, ¿viste? Que por ahí uno dice, mira, yo tengo pacientes que me dicen por ahí, pero bueno, yo vengo porque tengo un trastorno alimenticio, ¿no? Por ejemplo. A nosotros los que trabajamos desde el psicoanálisis no nos interesa tanto el síntoma en sí mismo. Nos interesa en realidad qué lugar ocupa ese síntoma en esta persona. ¿Por qué derivó en un trastorno alimenticio? Esto es como la fiebre. Viste que cuando vos vas y decís, bueno, tengo fiebre, el médico no le importa tanto la fiebre. Lo que dice es, bueno, a ver, veamos de dónde viene esto. Porque alguna infección en el cuerpo tiene que haber. Si no curo esta infección, la fiebre no se va a ir. Bueno, la angustia y los síntomas funcionan de esta manera. Cuando a un psicoanalista nos dicen, tengo tal cosa, o le tengo fobia a la cucaracha, ¿no? No nos interesa mucho la fobia de la cucaracha, nos interesa saber cómo desplazó el miedo, la angustia o el dolor en ese síntoma que ella misma estructuró, porque los síntomas son tan subjetivos y particulares que te pueden encontrar. Una migraña de hace meses, ¿no? Que nadie me encuentra nada orgánico. Absolutamente. Sí, claro. Migrañas, úlceras, fobia a los botones. Que vos decís,
¿Cómo fobia a los botones? Sí, fobia a los botones. No hacen nada. Fíjate cómo uno estructura su dolor, como lo estructura. Sí, o sea, no hay una cuestión racional ahí. Justamente las fobias son súper irracionales, ¿sí? Porque si vos lo pensás, ¿qué te puede hacer un botón? Claro, nada. Totalmente. Sin embargo, no lo puede manejar, Bien. ¿sí? Pero es que no es el botón. Claro. Es algo que está detrás y que se configuró en ese botón. Y fíjate que después en la terapia va saliendo y resulta que mi mamá era costurera y era esto, y empezamos a asociar y hay un caminito que por supuesto llevan sus tiempos, ¿sí? Y bueno, y la culpa está depositada ahí. Totalmente. También. Totalmente. ¿Se entiende? Es decir, y con la culpa yo también puedo conseguir en las relaciones de pareja, por ejemplo, o en la maternidad, o en las relaciones familiares, ¿no? Madre-hija, padre-hija, también un montón de cosas, ¿no? Una buena apertura a la manipulación absoluta, me parece, ¿o no? Sí, no hay nadie más manipulable que un culposo. Claro. Los manipuladores hacen la fiesta con los culposos, imagínate. Claro. ¿Sí? Es el escenario perfecto. Es el imán, ¿no? Y claro, es una relación que se complementa de acá a la China, digamos, ¿no? Porque un manipulador no es manipulador con cualquiera. Un manipulador es un manipulador con el que se lo permita hacer. Y un culposo, bueno, es un punto un blanco perfecto, digamos, para esto, ¿no? Entonces es muy riesgoso ir por la vida sin... De hecho, a más culpa, menos amor propio. Claro. Es como, es inversamente proporcional, digamos, ¿no? Es decir, más culpa tengo, más culposo soy por todo lo que hago, porque no puedo hacer esto, no puedo disfrutar de nada, ¿no? Bueno, entonces es más riesgoso porque menos amor propio tengo, menos confianza en mí mismo. Y yo siempre digo que ir por la vida sin amor propio literalmente es riesgoso. Vaya, es muy riesgoso, ¿no? Hasta los femicidios terminan en situaciones, originadas por una persona que no tiene amor propio y que no sabe poner un límite, que no puede decir hasta acá llegás, que no puede darse media vuelta e irse. O que no lo puede ver, no puede ver el peligro, ¿no? Que se avecina, no detecto esta manipulación y quizás son años, ¿no? De una relación tóxica o quizás son minutos en los que realmente mi vida... Exacto, porque la culpa es eso, como una bendita en los ojos, ¿no? Es decir, el que se siente culposo, además, yo siempre digo esto, que es una gran zona de confort, porque de ahí no puedo decidir nada, que lo decide el otro, ¿viste? Uno desde la culpa se empobrece absolutamente. Bien. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para tener estas herramientas? Primero, empezando desde los más chiquititos. Bueno, voy a ser mamá, me planifico, tengo hijos chiquitos, quiero cambiar esto, no lo quiero manejar de esta manera. ¿Qué herramientas les doy o qué herramientas tengo yo para educar en la no culpa, en la responsabilidad? Mira, es muy difícil, porque los seres humanos inherentemente tenemos culpas. Sí. Venimos culposos de muchas cosas, ¿no? Es muy difícil por ahí decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para? Bueno, no se puede manejar del todo esa situación, ¿sí? Bien. Pero a veces cuando uno hace terapia y se puede dar cuenta de cosas, puede transmitirle a sus hijos una estrategia diferente, como por ejemplo, mamá, mira cómo pinté esto, por ejemplo, ¿no? Ah, no pasa nada, está divino, la próxima te sale mejor y lo vas viendo. Ahora, si yo estoy, bueno, sí, pero yo te dije que lo hagas de esta manera, que te fijes, entonces estoy instalando ahí algo, ¿sí? Ya estoy instalando en este chiquitín que tiene que saber que si no lo hace de determinada manera, no está bien, no va a estar mirado nunca bien por el otro, porque si mi mamá no lo miró bien, ¿quién más lo va a mirar bien? Claro. Es imposible, ¿no? Entonces son cosas pequeñas, porque ninguna mamá somos perfectas ni ideales y cada uno hace lo que puede como mamá, pero lo importante es poder también relajarse en ese sentido un poco, ¿no? Y no me puedo relajar si no tengo amor propio. Es imposible. Bien. Es imposible relajarme sin amor propio. Empezamos a trabajar desde ahí, entonces. Hay que empezar a trabajar eso. Indudablemente hay que empezar a trabajar esto, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué lugar ocupa la culpa en mí? ¿Por qué yo no me puedo correr de ese lugar? ¿Por qué me angustia tanto? ¿No? Es decir, cuando uno lo va trabajando y lo va pudiendo identificar, porque esa es la idea. Por ahí los pacientes me dicen, bueno, pero yo no sé si quiero hacer una terapia con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis trabaja con el pasado, y yo quiero resolver mi problema, ¿no? Claro. Y yo por ahí les digo, mira, a ver, el psicoanálisis primero que jamás trabajaría
con algo que no se puede modificar, ¿sí? Bien. Y el pasado es eso. El pasado es algo que acontece, que sucedió y que nada podemos hacer al respecto. Ahora, con lo que trabaja el psicoanálisis es con nuestra historia. Y la historia es esto. Es un pedacito de nuestro pasado que uno va apropiando por alguna razón, se va estructurando desde allí y le da un sentido. Y ese sentido lo llevas en la mochilita por el resto de tu caminito, que si vos no lo resignificás y no te puedes correr, resignificar es esto, bueno, a ver, me corro de este mandato, lo voy a resignificar, ya no quiero pensarme como este dicho y enunciado que me decía mi mamá, lo quiero pensar desde otro lugar. Lo concientizo, ¿no? Lo concientizo y lo resignifico. Claro. Le puedo dar un sentido nuevo a esto y que me deje de atormentar. Bien. Yo siempre digo que en la infancia incorporamos muchos dioses que nos atormentan y que si no los trabajamos, ¿sí? Bueno, esto se va agudizando como todo síntoma. Otra frase como muy recurrente para los papás es, bueno, así me lo enseñaron. Esto es lo que yo aprendí. En mi infancia era así. Tal y no cual. había... Y es real. Cuando nos quedamos sin herramientas hoy en día le decimos, es bueno, real, pero es yo real. hubiese hecho lo mínimo que hiciste vos y ya estaba en penitencia un mes, digamos. Pero es que es real, uno no puede entregar lo que no tiene. Claro. No puede darle la herramienta que no se la dieron. Claro. Entonces, bueno, uno como papá hace lo que quiere y lo que puede, ¿sí? Por eso es que llega un momento donde uno se convierte en un adulto y no podemos seguirle echando la culpa al papá o a la mamá de lo que nos pasa o lo que no nos pasa. Hay momentos donde uno tiene que hacerse cargo. Y hacerme cargo es el mejor momento para empezar a trabajar la culpa. Claro. ¿Sí? Claro. Donde ya no tiene que venir nadie de afuera a sacarme esa culpa, A validarme o a probarme, sino que soy yo la que voy a trabajar para hacerme cargo de esto que me pasa. Claro, ¿no? claro. Y ahí me estoy empoderando. La gente a veces no se da cuenta cómo empobrece su yo con la culpa. Porque la culpa te saca total responsabilidad, te empobrece, es como que te quedas sin recursos, te instalás en un lugar de victimización. La víctima no puede hacer nada. Claro. Es una vulnerabilidad absoluta. Ahora, si yo me hago cargo, ahí empiezo a tener poder, puedo tomar decisiones, puedo elegir, puedo ser más libre, pero me tengo que hacer cargo. Totalmente. ¿Sí? Y esa es la forma de trabajar la culpa, sobre todo desde el psicoanálisis, ¿no? Hacerme cargo de lo que me está pasando. De cómo el pasado afecta hoy mi presente, ¿no? No solamente, digamos, y ahí también acordarse de cosas del pasado es como para echarle la culpa ¿no? A mi mamá, a mi abuelo, a mis hermanos, a mi nacimiento, a mi embarazo, a la situación, no sé, global del año en el que yo nací. Pero en realidad eso es conocerlo, sino cómo esto me impacta hoy en mi accionar. Mira, el que dice que lo que nos pasa antes o lo que nos pasa en nuestra historia no infiere directamente en lo que nos pasa hoy, está absolutamente equivocado. Claro. Porque los seres humanos somos seres de historias. Te diría que casi somos historias con patas. Muy bien ahí. ¿Sí? No culpas con patas, sino historias con patas. Historias con patas. Bien. Porque la historia está puesta en mí. Soy una historia. Estoy hecha y estoy estructurada de lo que me pasó, de lo que no me pasó, de lo bueno, de lo malo, de lo negativo, de lo positivo. Eso forma parte de mí. Ahora va a depender también de mí cómo lo reestructuro a mi favor. Claro, para que yo me pueda sentir bien y no siga atormentada con esto que mi mamá hizo en algún momento y que nada puedo hacer con lo que hizo mi mamá en algún momento. Pero hoy lo puedo trabajar de un modo tal que sea beneficioso, que no me afecte. Totalmente. Entonces tenemos que ser conscientes que trabajar con el psicoanálisis no es vengo a trabajar con mi pasado. No, yo vengo a trabajar mi historia para que hoy pueda tener la libertad de poder elegir lo que quiero elegir, de poder tomar ciertas decisiones y tener toda la capacidad posible para hacerme cargo de las decisiones que voy tomando. Porque cuando uno quiere ir detrás de un deseo, Valle, tiene que enfrentar miedos. No hay otra. Y la culpa te pone en un lugar tan cómodo que no te hace enfrentar absolutamente nada. Bien. Entonces también es un arma de doble filo, porque uno se siente culpable, pero al mismo tiempo creo que no tiene estas agallas, como decíamos recién, de enfrentar lo que le pasa y de poder hacerse cargo y decir, mira, este es mi deseo, yo quiero hacer esto. Y tener agallas es esto, es decir, lo quiero hacer y no me va a importar lo que me diga el vecino, el otro, mi mamá o el que sea, ¿no? O no lo hice y me hago cargo, no lo hice porque no quise, porque no tuve las agallas, porque no me dio ganas, porque estaba cómoda, estaba cómodo, ¿no? También
Lo que pasa es que muchas veces esos discursos son angustiantes. Claro. Entonces, hasta que no vamos al psicólogo, no nos damos cuenta que en realidad es todo un ayornamiento que hacemos de nuestra psiquis para tolerar lo que nos angustia. Totalmente. ¿Se entiende? Entonces los adultos sobre todo somos capísimos para formar frases, ¿no? Ayornar las frases de la mejor manera para que queden divinas y para que no se note en realidad, no para el otro tanto, ¿no? Para que no se note lo que me angustia. Claro. En realidad. Claro. Y bueno, ir a terapia es eso, es una cita con la angustia. Y aprender a empoderarnos. Vos decías recién, empoderarme, empoderarse, empoderar al hombre y a la mujer, no solamente, ¿no? Como está como muy de moda, pero en el sentido también feminista, pero poder empoderarse el ser humano en esto de tomo mis decisiones, me hago cargo, si sale mal me hago cargo y si sale bien lo disfruto y si no, no sé, lo vuelvo a intentar, pero absolutamente. El poder en uno mismo, no en el otro, ¿no? Es que eso es lo que pasa mucho con el tema del feminismo, ¿no? Es decir, no estamos acá para empoderarnos por encima de los hombres. Claro. Nos tenemos que empoderar nosotras mismas, claro, no de los hombres. Entonces, yo creo que ahí hay como un cortocircuito donde a veces, mirá que yo estoy súper a favor de los derechos de las mujeres, de pelear con esto, me parece que es fantástico todo lo que se hace a partir de esto del feminismo, pero me parece que llega un punto donde veo que somos hasta un gremio sin amor propio, ¿no? Claro. Que todo el tiempo estamos mostrando lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer, lo que si empieza o termina con A o con O, o con... Sí, a ver, si vos querés empoderarte, empezá a trabajar tu amor propio. Claro. No pensés en el de afuera, Está bien, nunca vamos a discutir que la sociedad es machista. Eso está como indiscutido, ¿no? Hay cosas que todavía no se han modificado del todo y hay cosas que sí, hay más posibilidades para los hombres, hay muchas cosas que no se pueden discutir. Pero si queremos empezar a trabajar esto de nuestros derechos, empecemos por nosotras. Claro. Empecemos a ver, bueno, ¿cómo me empodero? A ver, ¿qué puedo usar para empoderarme y para hacer lo que tengo ganas de hacer y no estar todo el tiempo solamente resaltando lo que el hombre hace y lo que yo no, o al revés? Claro. ¿Se entiende? Porque ahí sí me da la sensación de que al final somos un gremio con baja autoestima, inseguras, que solamente andamos buscando de alguna manera, viste, resaltar. La aprobación del otro. Exacto. Y hay algo ahí donde se tiene que modificar. Y empoderar al hombre en el amor propio también va a ser, ¿no? Una sociedad menos machista, menos violenta, en esto de no sé, por ahí se me ocurre de decir, se van a producir hasta menos agresiones a las mujeres, menos delitos, porque no tienen tanto amor propio que pueden conseguir las cosas desde su lugar y no a la fuerza, no con la violencia, no con la agresión. Absolutamente. Si un vínculo de amor o un vínculo saludable con el otro es ese pedacito de amor propio que yo le cedo al otro. Claro. Yo envuelvo al otro con un pedacito de amor propio. Si yo no lo tengo, no hay forma que yo me vincule desde el amor con el otro. Totalmente. Por eso es que es importante trabajarlo y fortalecerlo y que uno se pueda dar cuenta de eso. Bien. ¿Sí? Es lo principal. Totalmente. Muchísimas gracias. Un placer. Por favor. Vamos a seguir hablando de estos temas porque son súper nutritivos, ¿no? Para empezar a sacar la venda y elegir la vida que tenemos, a elegir lo que queremos hacer, hombres, mujeres, niños, mamá, profesionales. Totalmente. Desde todo Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Bien. Deseá y andá detrás de tu deseo y elegí. Porque al fin y al cabo esa es la forma más saludable de poder vivir, eligiendo libremente lo que uno quiere hacer. Por supuesto, en la elección uno tiene que tener en cuenta muchas cosas, claramente. No es que voy y no me importa nada. No, por eso digo que es un grado, que todo depende del grado, que ningún extremo es bueno, que hay que regular. ¿Sí? Y que la culpa en algún punto, bueno, tiene su grado de sanidad. No es algo tan malo al final, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Te pueden encontrar en... Estamos en Sanamente, Ciudad de Nieva, junto al doctor Gonzalo Guerrero, médico psiquiatra, y si no, nos pueden encontrar también en el Instituto de Psicopatología, que es en San Martín 141. Muy bien, muchísimas gracias. En las redes sociales también están como Sanamente, Facebook, ¿no? Instagram, estamos como Laura Micone, psicóloga, y doctor Gonzalo Guerrero. Bien, muchísimas gracias. Un placer, buen fin de semana. Gracias, Valle. Tenemos...